chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bueno, día clave en la defensa de Dani Alves porque esta mañana se ha presentado ese recurso para solicitar su excarcelación, para ofrecer a la jueza y a los magistrados garantías suficientes de que no se va a fugar de España, de que no va a huir a Brasil, y vamos a comentarlo porque el recurso es muy extenso y se han propuesto varias medidas que son bastante interesantes. Vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, como decía, esta mañana se ha presentado ese recurso ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona solicitando la excarcelación de Dani Alves, solicitando su puesta en libertad hasta la celebración del juicio, y se han ofrecido diferentes garantías para asegurar que Dani Alves va a permanecer en España, se va a quedar aquí hasta que se celebre ese proceso, hasta que se celebre ese juicio, y que no va a huir de la justicia. Es un recurso que, bueno, pues tenían hasta mañana de plazo para presentarlo, pero sus abogados han adelantado a la mañana de hoy esa presentación con el fin de que se resuelva cuanto antes esta situación y que cuanto antes, bueno, pues se acuerde esa puesta en libertad de Dani Alves hasta la celebración del juicio y hasta que se resuelva qué es lo que ocurre finalmente con esa denuncia por agresión sexual. Es un recurso muy extenso de 26 folios al que además acompaña más de otro centenar de folios de documentación, mucha documentación para acreditar, bueno, pues que en Barcelona tiene arraigo social, arraigo familiar y arraigo empresarial, que tiene vida en Barcelona, que conoce mucha gente en Barcelona, que tiene negocios en Barcelona, que incluso tiene una vivienda en Barcelona, para tratar de convencer, como decía antes, a los magistrados de que, bueno, de que no va a huir a ninguna parte, ¿no? ¿Por qué digo convencer a los magistrados? Porque Dani Alves podría haber presentado dos recursos diferentes. Podría haber presentado un recurso de reforma ante la misma jueza que acordó su ingreso en prisión, o podría haber presentado directamente un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que son tres jueces diferentes, tres magistrados diferentes que no están llevando la investigación y que van a ser los que tengan que resolver ahora sobre este recurso y sobre esa prisión provisional que en su día acordó la jueza de instrucción de Barcelona. El recurso se presenta ante esa misma jueza, ante la jueza que acordó ese ingreso en prisión. Ahora tendrá que darle traslado al resto de las partes personadas para que hagan sus alegaciones en el plazo de 5 días hábiles, y a partir de ahí elevará todos los autos, trasladará todo el proceso a estos tres jueces, a estos tres magistrados de la Audiencia Provincial, que serán los que tengan que resolver sobre si, bueno, pues Dani Alves debe ser puesto en libertad o no hasta la celebración de ese juicio. Como decía, va a depender mucho de las garantías que él ofrezca para permanecer en prisión, un tema que ya hemos comentado mucho, esas posibles garantías que podía ofrecer. Yo comentaba, bueno, que una de ellas podía ser la retirada del pasaporte o ir a firmar cada 15 días al juzgado, y el abogado de Dani Alves ha ido mucho más allá y, según sus propias palabras, ha solicitado o ha presentado todo tipo de medidas. Cualquier medida que los magistrados puedan considerar suficiente para garantizar que Dani Alves se va a quedar en España, la va a cumplir. Desde, como decía, esa retirada de pasaporte hasta ir a firmar incluso cada día, diariamente al juzgado, ya no cada 15 días, sino cada día ir a firmar al juzgado. E incluso se ha abierto también la posibilidad de ponerle una pulsera telemática para tenerle localizado en todo momento y que pueda estar, bueno, pues perfectamente localizable por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por la justicia en el caso de que, pues, se traslade a otro lugar. El tema de la pulsera telemática, que también muchos me comentabais en otros vídeos si eso era posible o no, es posible, pero suele ser más una medida encaminada a bueno, pues personas que ya han sido condenadas, por ejemplo, por un delito de agresión sexual o por un delito de violencia de género, ya tienen una condena y tienen una orden de prohibición de aproximarse a la víctima, de aproximarse a determinado lugar, o tienen una orden de permanecer en un lugar concreto cerrado, por ejemplo una vivienda, y entonces ahí sí que se suele utilizar esa pulsera telemática para controlar que se cumplen las medidas que ha establecido el juez. No se suele utilizar tanto cuando hablamos de libertad provisional, como sería este caso. Es una medida preventiva hasta que se celebre el juicio, aquí no hay ninguna condena, pero excepcionalmente es una medida que también se puede dar, ¿no? En este caso, el abogado de Dani Alves pues lo ha planteado como una opción. Parece ser que Dani Alves está dispuesto a absolutamente cualquier medida que sea necesaria para lograr esa libertad hasta que se celebre el juicio y para poder quedarse en Barcelona de forma libre porque no se puede ir a otra parte, pero bueno, por lo menos estar en Barcelona, estar en su casa, estar rodeado de su gente hasta que se celebre el juicio y no en prisión. Y a partir de aquí, pues como decía, serán esos tres magistrados los que decidan. Dos cosas importantes respecto a este recurso que se ha presentado esta mañana en este juzgado de instrucción número 15, que posteriormente será trasladado a la Audiencia Provincial.
Se ha ofrecido la posibilidad de fianza como una de las medidas para que la justicia vea que se va a cumplir con lo que se ordene por parte de la justicia, una cosa que por cierto parece ser que también ha dicho él, que va a asumir cualquier cosa que venga a partir de aquí, porque lleva mucho tiempo peleando y esto pues es una piedra más en su camino, y por lo tanto ha ofrecido la posibilidad de pagar una fianza que quede depositada en el juzgado, que sirva para reparar posibles daños. Imaginemos que el día de mañana existe una condena por agresión sexual, hay una indemnización que va a tener que pagar. Bueno, pues él está dispuesto a pagar desde ahora una fianza que quedará depositada en el juzgado, para que si en el día de mañana, en un futuro, hay una condena y hay una responsabilidad civil que haya que cubrir, esa fianza sirva para reparar los daños causados a la víctima. Y 2, ha dejado entrever el abogado de Dani Alves cuál va a ser la línea de defensa. Es verdad que este no es un recurso en el que haya que entrar en el fondo. Aquí no estamos hablando de los hechos, de lo que pasó en el baño, de lo que no pasó, de qué pruebas hay, de qué pruebas no hay, de qué contradicciones hay. Pero sí ha dejado ver cuál va a ser un poco su línea de defensa, aunque sea un recurso más encaminado a oye, te ofrezco garantías de que no me voy a ir de España hasta que se celebre el juicio. Ha aprovechado y veladamente ha entrado un poquito en los hechos y ha dicho que, todo hace pensar que va a intentar tirar por tierra la declaración de la víctima. Todo hace pensar que va a intentar que la víctima entre en contradicciones también, que su relato, que a día de hoy es muy sólido, que es coherente, que es contundente y que tiene credibilidad, pues deje de tener esa credibilidad. Va a intentar que entre en contradicciones a raíz de las imágenes que hay grabadas por parte de la discoteca, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es la línea de defensa que parece ser que va a haber. En cuanto a las contradicciones, también se ha justificado las contradicciones de Dani Alves. Han dicho que esas contradicciones, están hechas así porque intentaba desde un primer momento ocultar la infidelidad, porque sí es verdad que mantuvieron relaciones sexuales en ese cuarto de baño, pero en todo momento fueron consentidas y por tanto esas contradicciones se producen porque él intenta a toda costa que se sepa la verdad, que se sepa esa infidelidad y tratar de ocultar esa infidelidad, y por ahí va a intentar justificar cuáles esas contradicciones de Dani Alves al principio, y va a intentar, como decía, acreditar que esas relaciones fueron consentidas y que sea ella, que sea la víctima, la que, tenga que demostrar que no fue así, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Como digo, ahora este recurso le tienen que dar una copia al Ministerio Fiscal, a la abogada de la víctima y a los abogados de las acusaciones populares que haya, porque hay varias acusaciones populares. Por ejemplo, comentaba, los representantes del ocio nocturno de Barcelona están personados como acusación popular, y serán ellos los que en el plazo de 5 días desde que el juez les dé traslado tengan que hacer alegaciones. Evidentemente se van a oponer a esa libertad provisional, se van a oponer a la excarcelación de Dani Alves, diciendo que hay un riesgo de fuga, que tiene mucho dinero, que aunque le quiten el pasaporte, vete tú a saber, y tendrán que presentar ese escrito, como digo, en el plazo de 5 días. Son 5 días que no empiezan a correr hoy, son 5 días que empezarán a correr cuando la jueza les dé copia de este recurso, o sea que todavía va para largo. A ver si con suerte esta semana le dan copia de este recurso y a partir de la semana que viene pueden presentar sus escritos de alegaciones, pero como os decía ya la semana pasada, no es una cosa que se vaya a resolver ya, ni siquiera esta semana. Vamos a tardar todavía un poquito, unos días, en saber si finalmente esos 3 jueces de la Audiencia Provincial de Barcelona ven suficientemente comprobado, ven suficientemente acreditado que Dani Alves no se va a marchar a ninguna parte y acuerdan su excarcelación con otro tipo de medidas que sí que aseguren que se va a quedar aquí, ¿no? Vamos a ver si aprueban el tema de la pulsera, que es una cosa que ha propuesto el propio abogado, es decir, que esté localizable en todo momento, o vamos a ver si le obligan a ir a firmar todos los días, pero en cualquier caso yo entiendo que si atisban que hay un mínimo riesgo de fuga y que ninguna medida va a hacer que ese riesgo desaparezca, mantendrán a Dani Alves en prisión, y si efectivamente encuentran una medida que sea acorde para garantizar que Dani Alves se quede aquí, pues adoptarán esa medida y quitarán la prisión provisional, que es la medida más estricta, es la más excepcional, como os comentaba al principio, y es una medida a la que se recurre solo en casos excepcionales, cuando no hay ninguna otra manera de asegurar que esa persona se va a quedar aquí hasta que se celebre el juicio, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Por supuesto, cualquier cosa pues la iremos comentando, pero quiero saber qué os parece a vosotros, qué medida pondríais vosotros, si creéis que se ponga la medida que se ponga existe el riesgo de fuga, si creéis que no, que hay medidas que puedan asegurar que se va a quedar aquí. Cualquier cosa que os parezca, dejádmela como siempre en los comentarios, y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo.